Amén. Bien, hermanos, para mí ha sido un gozo compartir con ustedes y hoy vamos a llegar a nuestra tercera y última clase de teología propia, así que hoy me despido de ustedes. Pero nos encontramos en el camino, hermano, uno no sabe. Así que, hermanos, vamos a orar para comenzar en este día y que el Señor nos ayude en todo. Oremos. Oh Dios de gloria, estamos delante de ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú has hecho muchas cosas que aún, muchas de ellas quizás ni siquiera nos dimos cuenta, Señor. Pero aún cuando respiramos, Señor, inhalamos misericordia. Así que haznos más conscientes de estas realidades, bendito Dios, para que cada suspiro que demos, Señor, traiga gloria a tu santo nombre, bendito Dios. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que somos pecadores, Señor, pero tú nos ves perfectos porque nuestras vidas están escondidas en Cristo, Señor. Y nosotros queremos descansar en ello y queremos glorificarte a ti por todo, Señor. Que tu Santo Espíritu nos bendiga, Señor, hoy nos redarguye, nos instruya, nos edifique a través de tu santa y bendita palabra, Señor, y que podamos, después de esta clase, poder caminar con un poco más de conocimiento de ti, Señor, porque ciertamente esa es la vida eterna, oh Dios de gloria, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que, Señor, ayúdanos, porque sin ti no queremos seguir, queremos que tú estés delante de nosotros siempre, Señor, y que llenes nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente, Señor, de tus verdades para poder caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos visto hasta ahora, ¿verdad?, varios temas acerca de teología propia o la doctrina de Dios, que también se conoce. ¿Qué temas hemos visto? En primer lugar vimos la existencia de Dios, ¿verdad? En segundo lugar vimos los nombres de Dios. En tercer lugar vimos los atributos de Dios. La semana pasada dimos 3 temas más, que será la Trinidad, la creación y los milagros. Y hoy, si el Señor así lo quiere, en estas 4 o 5 horas que tenemos, es broma, podamos terminar estos 3 temas que faltan. Y el primero de ellos se llama la providencia de Dios. A mí no me gusta el púlpito para dar testimonio, pero yo les tengo que decir algo, hermanos. La providencia de Dios fue la doctrina que Dios usó para traerme a Él. Usando, y digo usando con toda la intención, un evento que no fue fácil ver a nuestros ojos, pero que fue lo que me obligó a estudiar la palabra de Dios. Una pérdida familiar de mi esposa, muy cercano, un día que marca cualquier cosa, pero que al final, ya éramos creyentes, pero al final nunca me había tomado el trabajo de entender por qué pasan cosas. Y la providencia, hermanos, es un tema fundamental de la fe. Es un tema fundamental de la doctrina de Dios. Porque si muchas veces no entendemos la providencia de Dios, podemos caer muchas veces en maldecir a Dios mismo. Y yo sé que a nuestros ojos pasan muchas cosas horribles, pero hermanos, Dios, Él es, recuerden, ¿verdad? Él es. Y si Dios es,
Dios aún está en esos momentos que a nuestros ojos pareciera que a Dios se le hubiese perdido el control de las cosas. ¿Cómo es posible un terremoto? ¿Cómo es posible que murió así? ¿Cómo es posible que haya pasado eso en su vida? Dios estuvo allí. Porque si nosotros decimos que Dios es soberano, tenemos que entender que en todos los asuntos del mundo, en todos los asuntos de la creación, Dios sigue siendo soberano. Hermanos, la divina providencia humilla de muchas maneras. Así que vamos a entrar a estudiar esta doctrina, de la doctrina de Dios, y que el término providencia se refiere a la preservación de la creación por parte de Dios, su obrar en cada uno de los acontecimientos del mundo y su control de todas las cosas y seres que existen para llevarlas al fin que Él tiene designado para todas ellas. Entonces, si vemos esa definición, podemos ver que Dios a través de su providencia preserva toda la creación, que el obrar de Dios está en cada uno de los acontecimientos del mundo y cada uno de los acontecimientos del mundo, hermanos, son cada uno de los acontecimientos del mundo. Y sobre todo que Él tiene el control de todas esas cosas, de cada uno de los acontecimientos del mundo, indiferentemente de cómo lo estemos viendo a la luz de nuestros ojos. Una guerra, una pandemia que recientemente vivimos y que vivió el mundo, el Señor estaba allí al control de esa pandemia. Y la providencia obra de tal manera que lo que hace es que el Señor lleva todas esas cosas al fin que Él tiene designado llevarlas desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Y yo quiero, hermanos, yo no los quiero convencer de esto, como se los he venido diciendo en estas 2 semanas. Yo no quiero que nuestra teología informe la Biblia, sino que la Biblia informe nuestra teología. Y de muchas maneras podemos ver la providencia de Dios, y yo quiero que vayamos a la Escritura a ver todos los asuntos de la providencia de Dios en la Escritura. Porque yo confío en el Señor, que es su palabra la que nos informa, la que transforma corazones cuando el entendimiento llega a la mente. Y no es mi teología, no es mi manera de decírselos, es la palabra de Dios. Y un primer aspecto donde vemos nosotros la providencia de Dios es en el mismo universo. El Salmo capítulo 103, versículo 19, dice de la siguiente manera: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Ya, siempre se me olvida esto, hermano. Yo todo egoísta pensando solo en mí. Ahí se ve mejor. Okay. Dice la Escritura que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Entonces, ¿quién estableció su trono? El Señor. Y su reino, es decir, el trono donde Él está sentado, su reino, ¿qué dice? Domina sobre todo. Y ese todo en hebreo, hermanos, ¿saben qué significa? Todo. Todo en el hebreo significa todo. Y todo es todo lo que en tu mente se pueda estar pasando en estos momentos. Y aún mucho más de lo que tu mente puede estar pensando. Porque nuestra mente puede pensar muchas cosas, pero hay muchas cosas que fueron creadas que ni siquiera nuestra mente puede imaginar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es inescrutable. Y Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Las potestades. ¿Te puedes imaginar cuáles son las potestades? Tú en tu mente, cuando yo te digo las potestades, ¿qué son las potestades? Pero aún Dios está al dominio de las potestades. Él está al dominio de todo. Pero también vemos en Daniel, vamos a Daniel, capítulo 4, en el versículo 35,
dice la Escritura de la siguiente manera: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él, es decir, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Entonces no hay nadie que le pueda decir o cuestionar a Dios diciéndole, oh Señor, ¿qué has hecho? Porque si alguno tuviera la potestad de poder preguntarle a Dios o de cuestionar a Dios diciendo, Dios, ¿qué has hecho? Hermanos, Dios entonces no fuera soberano. Porque aquel que lo está cuestionando termina siendo la autoridad de Dios. Entonces Dios no es soberano. Sin embargo, la palabra dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y nadie puede detener su mano. Es decir, hermanos, que ni tus oraciones, ni todo lo que hagas, ni en tus fuerzas vas a poder detener algo que ya Dios desde antes de la fundación del mundo designó hacer. Lo que Dios ha designado hacer va a pasar. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y en su firme propósito Él ha decidido hacer muchas cosas y Él las va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces, aún en la providencia de Dios, hermano, estaba que tú vinieras hoy. Y yo no quiero que tú des por descartado de que tú eres responsable de estar aquí también. Porque ahí es donde juega la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cómo se conjuga eso? Ni idea. Pero la Escritura habla de ambas. Pero lo que sí es cierto es que en tu responsabilidad, tú esta mañana te levantaste, voy a clase esta noche, voy al seminario a ver la cara maluca a ese señor, tú organizaste tu día, voy a salir temprano de la oficina y todo lo que tú en tus fuerzas hiciste, hicieron que llegaras aquí. Pero sobre todo eso, estaba Dios obrando de Dios. Dios decretivamente había dicho que tú vinieras y que Él iba a usar tu mente pensando en que te organizaras, en que hicieras todas las cosas para estar aquí entre nosotros. Porque si decimos que está en nuestra fuerza, que Dios no obró en ninguna manera, entonces estamos diciendo que tú viniste porque tú eres soberano y Dios no. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender de que si bien nosotros no somos unos muñecos que Dios nos domina, en ese sentido, porque nosotros somos responsables, también es verdad que en su decreto está nuestra responsabilidad, porque Él ha decretado también hacernos responsables y que estuviéramos aquí. Porque fácilmente, hermano, te has podido enfermar o no. Fácilmente te has podido doblar tobillo y en vez de aquí estuvieras en la clínica. Fácilmente te han podido llamar de casa y decir, vente para acá que te necesitamos, hay que tomar una decisión. Pero el Señor en todo eso, Él movió todas las cosas y las planeó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Pero también la providencia de Dios se mueve en la esfera física. Job capítulo 37, vamos a leer Job capítulo 37. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Ante esto, también tiembla mi corazón. Recuerden que Job es una discusión entre Job y los amigos y todo lo demás. Aquí está uno de los amigos hablando y dice, ante esto, parece todo un teólogo de hecho este señor. También tiembla mi corazón y salta de su lugar. Escuchen atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos, porque a la nieve dice, cae sobre la tierra. ¿Sí ven cómo Dios domina todas las cosas? ¿Cómo providencialmente pasan todas las cosas? La nieve cae porque Dios quiere que caiga. Y el aguacero y a la lluvia le dice, sean fuertes. O sea que cuando pegan esos tremendos aguaceros,
Y tú puedes sacar, si tú eres aficionado a la ciencia, y puedes ver científicamente cómo es que eso fluye en las nubes, se recargan y botan esa agua. Puedes decir lo que tú quieras, pero sobre todo eso está Dios. Y Dios quiso ese aguacero. Sean fuertes, Él sella la mano de todo hombre para que todos conozcan su obra. La fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. También Él llena de humedad a la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que Él le ordena sobre la superficie de toda la tierra. Ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia, Él hace que suceda. Escucha esto, Job. Bueno, ahí sigue Job, ahí sigue el amigo de Job dándole sus argumentos. Este hombre era un teólogo, él había entendido que todo lo que pasa y toda la esfera física, la lluvia, el sol, todas esas cosas salen, alumbran o no, porque Dios quiere y así lo ha dicho. Así que hermanos, todo lo que tiene que ver con la esfera física también viene de manera providencial. Así que no llueve por tus oraciones, llueve porque Dios quiere que haya llovido, y si tú oraste por qué lloviera, es porque Dios desde antes de la fundación del mundo había decretado que tú oraras para que lloviera. ¿Sí ves cómo se cambia la fórmula, si lo podemos llamar así para que se entienda? Es decir, porque muchos dicen, ay Señor, es que si yo no hubiese orado, eso no hubiese pasado. Desde la providencia de Dios, eso puede ser una realidad. Pero fue porque Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que cuando tú oraras, eso era lo que iba a pasar. No quiere decir de que cuando tú oraste cambiaste el brazo de Dios. Ay, no, como oró, vamos a cambiar la decisión. Dios no obra de esa manera. Él sabía que tú ibas a orar y Él usó y dijo desde antes de la fundación del mundo que cuando tú oraras, eso iba a ocurrir. ¿Por qué, hermano? Porque eso quita la jactancia nuestra. Es que como yo oré, yo me arrodillé 3 horas, Dios cambió las cosas. No. Dios había decretado que tú estuvieras arrodillado 3 horas. Y cuando te arrodillaras esas 3 horas, iba a pasar. Y muchas veces te puedes arrodillar 3 horas y no pasa nada. Dios contestó, sí, una vez más, pero su respuesta fue no, o no por ahora, de pronto después. Así es la providencia de Dios. Pero también la providencia de Dios, hermanos, es tan cuidadoso Dios de toda la creación que aún la providencia toca a los animales. Los animales. ¿Qué son los animales? Bueno, hay unos que son ricos. La vaca. Pero aún de los animales, su providencia tiene ese sumo cuidado. Por ejemplo, el Salmo 104, versículos 21. Salmo 104 desde el 21 al 28 dice, rugen los leoncillos tras su presa y buscan ¿de quién? De Dios su comida. Ojo, quiero hacer una claridad. No es que los leoncillos están orándole a Dios por la comida. Este es el salmista el que está escribiendo. Pero el salmista tiene clara toda la doctrina de Dios y de la providencia, que sabe que aún los animales comen porque Dios se lo provee para que coman. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar grande y anchuroso en el cual se mueve un sinnúmero de animales tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que hiciste para que jugara en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes. ¿Cómo el Señor tiene cuidado de esos animales que uno a veces ve y hasta pisa? Toda la creación
Dios cuida de ella. En los mares. Hermanos, ustedes han ido a la playa, a esas playas con olas feas y duras, aquí como Puerto Colombia, Salgar. Ustedes nunca se han puesto a pensar sentado al frente del mar, ¿por qué esa ola no te traga? ¿Qué impide, por ejemplo, quién vive aquí en Puerto Colombia? ¿Qué impide que el mar se traiga a Puerto Colombia? ¿Qué impide que el mar se traiga a Cartagena? Bueno, pongámoslo más así, ¿qué impide que el mar se traiga a San Andrés, que alrededor hay nada más agua? Porque aquí tú puedes decir, bueno, corro para Turbaco, corro para otro lado donde no haya. Pero en San Andrés, ¿para dónde corres? Corres de un mar hacia el otro. Lo único que impide que San Andrés y todas estas ciudades que están pegadas al mar no sean consumidas por el mar es el poder de Dios a través de su divina providencia. Y a veces creemos que no, es que hay un tema físico que hace que el mar llegue hasta allí. No, es Dios mismo. Dios está al cuidado de todo, aún de esas olas que pareciera que no hicieran nada. Aún Dios está al cuidado de eso, con su divino poder a través de su divina providencia. Mateo capítulo 6, en boca de Jesús, para que no se diga que eran los salmistas nada más. Dice, pero tú cuando, Mateo capítulo 6, no, este no es el texto. Es 6:26, exacto, así es. Dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, ¿quién? El Padre Celestial, ¿verdad? Las alimenta. Y esta pregunta retórica de Jesús es full consoladora, hermanos. Si el Padre Celestial está cuidando de todo, de todas esas aves que no hacen literalmente nada para comer, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Entonces, si nosotros vemos al Padre Celestial que cuida de las aves, hermanos, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? Pero a veces nuestra ansiedad, vamos al Señor en oración, Señor, provéeme, tú sabes lo que yo necesito. Y cuando terminas la oración vas en ansiedad a correr a buscar la plata como sea. ¿Para qué oraste? Al final terminas siendo o te crees tú Dios y no confías en la providencia de Dios que te está mostrando que te arrodilles para que muestres tu necesidad absoluta de Él y tu dependencia absoluta de Él y en su divina providencia. Por eso yo les decía ahorita que la providencia de Dios humilla, porque a veces la providencia de Dios lo que nos muestra es, Señor, ¿tú quieres que no coma hoy? Esa es la providencia divina. Pero dice la Escritura que todo lo que le pasa a aquellos que aman a Dios, ¿qué? Obra para bien. Así que a veces pasar hambre obra para bien. Para mostrar nuestra dependencia de ese Dios de gloria que nosotros debemos confiar todos los días y decir, Señor, yo dependo de ti. Si esas aves comen, tú también proveerás para mí si es tu voluntad. Pero no solo los animales, también las naciones, Dios está a cargo de ellas. Job, capítulo 12, versículo 23, nos dice, engrandece las naciones y las destruye, ensancha las naciones y las dispersa. Mano, pareciera que fuera como fuerte, ¿verdad? Dios las engrandece, nos gusta la parte de engrandecimiento y de ensanchamiento, pero Dios también dice que Él las destruye y las dispersa. Vemos casos como la Torre de Babel, se estaba formando una gran nación allí, ¿y qué hizo Dios?
la dispersó, ¿verdad? Mandó lenguas diferentes para que se confundieran y cada quien se fuera dispersando. Y vemos eso como si hubiese sido un juicio. Pero al final lo que Dios estaba diciendo era, se van a expandir por todo el mundo. Pero también vemos el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Quién lo destruyó? El hombre. Dios. ¿Verdad? Así que Dios ensancha, Dios engrandece. Vemos el caso de la tierra de Israel, del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. ¿Cuántos entraron? 70. ¿Cuántos salieron 430 años después? 600,000. Eran más poderosos que el pueblo que los estaba acogiendo. Y no solo se fueron, sino que se fueron con todos los bienes de Egipto y no fue con una guerra, fue que ellos lo pidieron y se lo dieron. Dios los ensanchó. Así que la providencia divina trabaja de esa manera, hermanos. También podemos ver el Salmo capítulo 22. Salmo 22, versículo 28. Dice, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Así que hermanos, aún, yo no sé por quién votaste tú ahorita, por los presidentes que votaron. Ni voy a hacer una discusión política. Ni quiero hablar de eso. Pero sea por el que tú hayas votado, quedó el que Dios quiso que quedara. Así no te parezca. Ese Dios es malo. Ese Dios es de izquierda, de derecha, No, Dios no tiene partido político. Quedó el que Dios quiso que quedara. Porque Él quita y pone reyes. Ahora, si me preguntas por qué, bueno, yo no te tengo la respuesta. Pero puede ser por juicio, puede ser por bendición, puede ser para usar el pueblo y que busque más de Él. Y que no busquen dependencia en hombres, independientemente de que lado estén, sino que nuestra dependencia esté en Dios mismo. Y para que te cueste más si no estás a favor del gobierno actual o de cualquier gobierno, Timoteo nos enseña que debemos orar por todos los gobernantes. Y yo espero que tú estés orando, estés o no estés de acuerdo por el gobernante. Porque hay un propósito en esa oración, ¿cuál es? Que vivas ¿qué? Quieta y reposadamente. Pero nuestra oración a veces tumba a los señores para estar tranquilos. O sea que tú estás diciendo que si ese hombre no cae de allí, Dios no tiene el poder para que tú estés tranquilo. Entonces estás poniendo tu fe en hombres. Pero la palabra de Dios dice que Dios está gobernando por encima. Lo bello de todo esto, hermano, que ustedes pueden votar por quien quiere, pero el cielo sigue gobernando. Y Él hace como bien quiere. Y el que esté en la presidencia, el que esté en el Congreso, está porque Dios quiere que esté allí. Porque Él lo quiere. Porque Él es. Y eso es suficiente para nosotros. Pero también la providencia divina se mueve a través de la vida del hombre. Primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel. No sé si ustedes están tomando notas. Capítulo 1, versículo 19 al 20. A mí no me gusta hablar mucho de este texto porque es una personificación que me han dado en esta iglesia a mí. Ahí dice, a la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el Cana, así como me dicen a mí acá, se llegó a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella. ¿Qué había hecho Ana? ¿Alguien recuerda lo que había hecho Ana? Había ido para otro lugar, orar, pedir por un hijo y todo lo demás. Y dice, la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Se acordó de ella. ¿Por qué te ríes, hermano? Se acordó de ella.
Es decir, que Dios providencialmente usó a Elcana en ese momento cuando se acordó de Ana para que Samuel ¿qué? Naciera. Así que hermano, tú puedes hacer la programación que quieras, si es que te programas. Pero Dios tiene el control del día que nosotros nacimos. Dios tiene el control de todos los días que vas a vivir. Dios sabe exactamente el día que partirás con Él, si Él no viene primero. Él tiene todos nuestros días contados, hermanos. Y yo quiero ser cuidadoso con esto porque muchas veces, usando ese argumento que les acabo de dar, pasa que llegamos a una fe ciega. No, yo no hago esto porque Dios tiene mis días contados. Sí, pero Él no te llamó a la irresponsabilidad. Si estás enfermo, ve al médico. No es que Dios es mi sanador. Sí, pero a Él le plació de manera providencial utilizar la medicina para curarte. Él no te va a mandar los medicamentos desde el cielo. Él va a usar algo que se llama EPS para que podamos ser sanados, si es su voluntad además. Yo soy hipertenso, pero pastor, tú no tienes fe, porque tú tomas pastilla todos los días. Sí, es que mi fe no está en la pastilla. Mi fe está en que el dueño de la vida me mandó a ser responsable con mi vida y mi fe está en Él y que Él puede obrar a favor o en contra si yo me tome la pastilla, pero yo me la tomo no porque soy falta de fe, yo me la tomo porque yo soy responsable delante de Dios por mi vida. Y yo soy pro vida absolutamente como debería ser todo creyente. Entonces yo guardo mi vida porque hubo un tiempo en que alguien me profetizó, no tomes más, no la tomé y a los 3 días me estaba muriendo. Y esto es una realidad, hermanos. Así fue como yo llegué a la fe. No, no tomes más medicamentos, ve, sé testimonio. No pude ir a los 3 días, ¿cómo? Si me estaba muriendo, me tuve que tomar la pastilla otra vez. El Señor entonces sí me enseñó que Él estaba usando la pastilla para mantener mi presión estable. La pastilla tiene poder, ninguno. Es Dios quien me mantiene estable. Y Él ha obrado a través de la ciencia, que a veces hemos visto la ciencia y la fe como dos cosas así. No. Él ha obrado a través de la ciencia y a través de hombres como tú y como yo, en donde les ha dado sabiduría para que hagan cosas para el bien de su pueblo y aún para el bien común de aquellos que no le aman. Dios es tan maravilloso que aún eso lo usa para personas que lo odian. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y ese es en el Dios que nosotros debemos confiar. Así que Él está a cargo de nuestra vida, hermanos. Hagas lo que hagas, no te va a sumar 1 hora más de vida. Pero hagamos lo que nos toca hacer de nuestra parte. No es que yo me voy a hacer esto porque esto me va a extender la vida. No. Tú te vas a hacer eso porque estás enfermo y necesitas hacer eso. Así que no hay ninguna cirugía que podamos hacernos que nos extienda 1 minuto de vida. Dios ha determinado los días nuestros. Pero no solo la vida del hombre está en manos de Dios providencialmente, sino también los éxitos y los fracasos del hombre. Salmo capítulo 75, versículos del 5 al 7. Dice así: no levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es juez, a uno humilla y a otro ensalza. Hermano, si tú has sido un exitoso en tu vida, no es por tus capacidades.
No es porque tú eres superior, porque hiciste un PhD, porque hiciste una maestría, porque hiciste un posgrado, porque tú eres graduado de X universidad o no. Es porque el Señor ha querido. Nada más. Porque yo he podido ver muchos profesionales que no están ejerciendo sus carreras. Y que en nuestra vista humana podemos ver que son personas que están realmente preparadas. ¿Por qué? Porque los éxitos y fracasos de nuestra vida están en manos del Dios Todopoderoso. Y miremos los fracasos que nos ocurren en nuestra vida, hermanos, como ese instrumento, ese megáfono que usa Dios para decirnos de quién debemos depender y hacia quién nos está haciendo igual, y es a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Porque yo estoy seguro que aprendemos más en los fracasos que en los éxitos. En los éxitos nuestro corazón tiende a alejarse de Dios. Yo pude solo. Mi carrera, mi profesión. Por eso, hermano, cuando alguien te alabe, quítate, haz así enseguida y envíalo al cielo. Gloria al Señor. Porque el que es digno de honra hay que darle honra. Pero es gloria al Señor. Porque al final mi éxito o mi fracaso solamente lo da el Señor. Pero no solo, y que escuchen bien, no solo la vida, no solo cómo te va súper bien o súper mal, sino que también aún las cosas, piensa en un momento en las cosas más insignificantes que tú tienes en la vida o que has hecho en la vida. Hermano, ¿tú has jugado parqués alguna vez? Eso no es pecado, ¿oyeron? Dice la Escritura en Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo. Esto no quiere decir que vayan ahora todos a comprar la lotería, ¿no? Pero, dice, del Señor viene toda la decisión. Hermano, la providencia divina es tan fuerte y tan hermosa, y por eso les pongo el ejemplo del parqués. Porque si ustedes han jugado parqués, ustedes tienen que tirar unos dados, ¿verdad? Y ustedes hacen todo esto, necesito un doble 6. Esto, ¡tran! ¿Cierto? Lo que cayó fue lo que Dios quiso que cayera. Aún en esas cosas tan insignificantes, Dios obró de manera providencial para que cayera. Esto es responsabilidad mía. Aún si yo hago esto es responsabilidad mía, pero Dios obró para que cayera de manera providencial y que cayera como cayó. No es que cayó como yo quisiera que cayera, cayó como Dios quiso que cayera. Pero esto no es un argumento para que vayas afuera ahora y voy a coger la lotería que si me cae porque Dios quería que me cayera. Si es posible y como juicio. Porque si es así, te la ganaste. Porque Dios quiso que te la ganaras, pero como juicio. Porque tu dependencia financiera estaba más en el numerito que saliera que en Dios mismo, que realmente es el que nos provee lo que nosotros realmente necesitamos. Así que puedes jugar parqués, pero no puedes anotar la lotería. Mateo capítulo 10, versículo 30. Dice, miren la providencia del Señor, que hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. ¿Quién se echó a reír? Yo no voy a echar un chiste con esto. Pero a mí me asombra, hermanos, cómo el Señor tiene tanto cuidado de nosotros que hasta sabe cuántos cabellos tenemos. ¿A ti no te sorprende eso? Tú, mujer, que eres tan cabellona, que el Señor sepa cuántos cabellos tienes. ¡Wow! ¡Qué cuidado tremendo tiene el Señor de nosotros! Sean blancos, sean negros, sean monos. Estoy hablando de manera natural. O sea que no tengas. Porque providencialmente Dios ha querido que se cayera. Exactamente. Así que aún de esas cosas que se supone que son sin importancia, Dios
es providencial. Pero Dios también providencialmente protege y obra permanentemente en la protección de su pueblo. Dice el Salmo capítulo 4, versículo 8, dice, en paz me acostaré y así también dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Ahora, hermano, esto no quiere decir que no puedas morir en la madrugada. Esto lo que quiere decir es que si te levantaste es porque el Señor cuidó de ti. Hermano, nosotros dormimos, el Señor no duerme. Y tú te puedes acostar en paz cuando estás en paz con el Señor. Y te puedes dormir en paz como esos bebés recién nacidos, solamente porque Él te hace vivir seguro. Pero también el Salmo 5, de hecho ahí mismo, en el versículo 12 nos dice, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Hermano, y esto pareciera que fueran promesas en donde el creyente nunca va a pasar trabajo, nunca va a pasar necesidades, nunca va a vivir aflicciones, nunca va a sentir persecución. Pero no puedes tomar un texto y aislarlo como si eso fuera lo único que la Biblia dice, porque si nosotros vemos el resto de los salmos podemos ver que hay aflicción, que hay persecución. Pero el salmista descansaba en que el Señor lo protegía. Así que el Señor, hermano, si tú eres de Cristo, el Señor te va a proteger mientras estés en este lado de la eternidad. Porque cuando estés con Él completamente, allá vas a estar protegido absolutamente, ya no vas a tener ningún problema. ¿No quiere decir esto una vez más que no vas a morir? ¿Tú vas a morir? Y yo no solo tengo que ser profeta para decirte que tú vas a morir. Tú y yo vamos a morir. Y cuidado porque incluso podemos morir ahorita después de la clase. No te preocupes ni me mires así. Pero es una realidad. A veces nosotros nos preocupamos más por las cosas que no tenemos certeza que realmente por las cosas que sí las tenemos. Si hay algo seguro de la vida es que mueres. Yo te puedo decir que no sé si vaya a comer ahora que llegue a la casa. De pronto encontrar a mi esposa, no sé, con ganas de dormirse y no hizo comida. Pero yo sí tengo la certeza que voy a morir. Lo que nos debe preocupar es que si mueres, ¿a dónde vas? Así que debemos estar examinándolo constantemente, pero yo tengo la seguridad de que yo parto con mi Señor porque mi vida está escondida en Él. Y Él ya pagó por mis pecados. Y yo estoy seguro de esa protección absoluta de Cristo. Que estando aquí o del otro lado, voy a estar con mi Señor. También dice el popular texto de Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y esto hay que verlo con pluma, pero con esperanza. Hermanos, todos los que estamos en Cristo, cualquier cosa que nos ocurre de manera providencial vienen de Dios. Y aún esas aflicciones que nos llegan, si tú estás en Cristo, eso va a cooperar para tu bien. Hermano, eso que le conté al inicio de la historia de este ser querido que mi esposa perdió, cooperó para su bien. ¿Saben por qué? Porque 2 o 3 años después, ella me confiesa que ella lo que tenía era un ídolo con este familiar. Y quieren que les diga algo, hermanos, Dios cuando nos ama, si Él te ama a ti porque tú eres hijo de Él, te ha adoptado en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz, Él va a derribar tus ídolos y eso muchas veces va a atravesar tu alma, te va a reventar, te va a humillar, pero al final eso va a cooperar para tu bien porque vas a poder ver la gloria después que te quitó ese ídolo del corazón. Así que todas las cosas que dice Pablo en Romanos significan en griego todas las cosas. Todas son todas, hermanos.
Así que mira la aflicción y el sufrimiento. Si tú estás seguro en Cristo, mira esa aflicción, ese sufrimiento en que Dios te está haciendo más como su Hijo usando esa aflicción y ese sufrimiento. De hecho, las promesas más certeras que hay en el Nuevo Testamento es que en el mundo que tendréis, pero la esperanza está en que dice Jesús, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y en eso hay esperanza, hermanos. Eso es bello. Así que Dios providencialmente protege a su pueblo. No sé qué horas son porque me quitaron el reloj de allí. Eso quiere decir que nos podemos quedar hasta las 10. Hoy no tenemos reloj. Pero también Dios providencialmente da la provisión a su pueblo. Deuteronomio, los que me dijeron la hora es porque compraron para la merienda. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice, Él te humilló y te dejó tener ¿qué? Hambre. Y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Sí te das cuenta por qué a veces pasas hambre? Porque el Señor quiere que pasemos hambre. Estoy hablando de un hambre cuando en tu responsabilidad después de todo no tienes cómo comer. No estoy hablando del hambre porque tú eres un ocioso que estás tirado en la cama y dices, es que el Señor va a proveer. No, vas a pasar hambre porque Él dice que el que no trabaje, que no coma. Porque Él ha provisto, y redundo, de manera providencial el trabajo para que tú trabajes y proveas para ti y para tu casa. No es que el pastor dijo que él iba a proveer, que cuando él me hace pasar hambre es porque él quiere que yo lea la palabra de Dios. No, ve y trabaja y deja el pecado de ser zángano. Que uno tiene que cerrar la idea porque se pueden ir de verdad, no es que el pastor dijo que no trabajáramos, que el Señor provee. Así que hermanos, cuando pasamos hambre, después de haber todo lo que en nuestra responsabilidad ha pasado, es porque providencialmente Dios también te está tratando con tu carácter. De pronto es porque no estás administrando bien lo que te da. Te ganas el mínimo y andas en restaurantes caros, que te rinde un día de comida nada más. Con la inflación por acá y el mínimo por acá. Así que hermano, es probable que el Señor te esté diciendo administra bien lo que te he dado. Tú estás pasando hambre porque no es porque tú eres responsable, es porque eres un irresponsable. Pero también dice, y te alimentó con el maná que tú no conocías. Que tú no conocías. Ni tus padres habían conocido. Así que Dios usa el trabajo como ese medio de gracia para poder alimentarnos a nosotros. Como esa bendición para poder alimentarnos a nosotros. Pero también usa a los hermanos en la fe, usa a su iglesia, usa hasta su iglesia universal muchas veces para Él proveernos lo que Él mismo sabe que nosotros necesitamos. Y créeme de algo, hermano, si hay alguien que sabe lo que tú necesitas de Dios, ni siquiera tú mismo sabes lo que necesitas. Muchas veces queremos orar a Dios pidiendo muchas cosas que ni necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra carnalidad vuelve los deseos prioridades. A mí me gusta siempre poner el ejemplo del celular. Un hermano en la fe de Estados Unidos me decía, pero yo no sé de qué se quejan en Colombia. Dicen que la gente pasa hambre, pero todo el mundo tiene un celular. Si tú tienes un celular, no deberías estar pasando hambre. No, Señor, pero es que yo necesito el último modelo del iPhone que es el más caro. Eso es lo que yo necesito. ¿Y qué haces tú? No, yo no hago nada, yo trabajo en una empresa normal. ¿Y por qué necesitas ese? No tengo nada en contra de iPhone. Que quede claro. Si me lo da, yo me lo cojo.
Pero si no es una necesidad, muchas veces nuestros deseos los volvemos una necesidad. Y se los quieres volver una prioridad a Dios para que te lo dé. Hermano, Dios ni va a escuchar eso. Dios no va a escuchar eso. Pero también providencialmente Dios da las respuestas a las oraciones que ahorita hablamos. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Mateo 7 y vamos a leer desde los versículos 7 al 11. Dice, pida y se les dará. ¿Viste, pastor? Toca decir que no pueda pedir. Yo puedo pedir el iPhone y me lo da. Ok, sigamos. Busquen y hallarán. Así ves, que con más ruego Él me lo puede dar. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. Pastores, ay, ¿dónde está tu formulación de que no pueda pedir eso? Y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Así que, hermano, tú puedes orar lo que tú quieras, pero Dios te va a dar, el Padre dice, te va a dar las cosas buenas. Y si Él no te da lo que tú le estás pidiendo, es porque ciertamente eso no es bueno para ti. O tal vez es bueno, pero no ahora. Tal vez Él primero está preparando tu corazón para que puedas poder recibir y administrar eso de una manera que glorifique su nombre, no el tuyo. Así que pide lo que tú quieras, que el Señor ciertamente te va a contestar, pero de muchas veces es no. La respuesta es no a tu oración. La respuesta es de pronto, después. O la respuesta es no absolutamente. O la respuesta es ok, sí, porque es bueno para ti. ¿Y qué son las cosas buenas? A veces nos centramos en las cosas buenas en las cosas materiales y nada en las cosas espirituales. Mientras que si tú pides sabiduría, dice Santiago que Él te la da sin reproche. Toma sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y cuando tú tienes esa sabiduría vas a poder pedir conforme a su voluntad. Pero queremos pedir nuestras cosas materiales sin su sabiduría, obviamente, porque si pides tantas cosas materiales porque no tienes la sabiduría de Dios. Y Dios no es Dios para ti, sino Dios es Papá Noel para ti. Que cree que Él recibe tu cartica y que te va a traer los juguetes que tú has pedido. Si ese es el Dios que tú conoces, ese no es el Dios de la Biblia. Dios da cosas buenas a sus hijos. Y Él te va a dar lo que te va a hacer más como Cristo. Así que pide lo que tú quieras, pero Él te va a dar solamente lo bueno. Lo que te quiero decir es que no necesariamente lo que tú pides es bueno. Pero aún Dios tiene misericordia con nosotros en nuestras oraciones porque Cristo las perfecciona. Cristo intercede. Y la intercesión de Cristo puede ser, ay Señor, Él necesita esto, más dependencia de nosotros. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a poder orar conforme a su voluntad y no a estar pidiendo como si Dios fuera uno de los reyes magos. Pero también, hermanos, en la providencia de Dios está el juicio de los impíos. Salmo capítulo 7 dice, Salmo capítulo 7, versículos, no sé qué pasó aquí, se perdió. Salmo 7, versículos del 12 al 13 dice, y si el impío no se arrepiente, él afilará. ¿Quién afilará? Dios. Él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. ¿Qué pasa? ¿A quién le pasa eso? Al impío que no se arrepiente.
Entonces, hermano, no nos preocupemos tanto de la vida del impío, preocúpate de tu santificación. A veces estamos más preocupados del vecino que prende el picó todos los fines de semana que de nuestra propia santificación. Ay, Señor, es que eso no me deja orar. Concéntrate, que el Señor está a cargo. Ay, esos vecinos sí gritan, concéntrate y más bien ora por ellos y predícales el evangelio. Que el Señor está a cargo de los impíos y de su destino final al final. Así que debemos descansar en que el Señor providencialmente, hermanos, está a cargo de absolutamente todo, de todo, de todo, del universo, de la esfera física, los animales, las naciones, la vida, los éxitos y fracasos, las cosas accidentales, la protección, la provisión, la respuesta a nuestras oraciones y aún de los impíos. Para los teólogos existe una categoría dentro del tema de la providencia que ellos mismos han denominado como providencia general y providencia específica. La providencia general es la categoría que hace referencia al control de Dios sobre el universo en su conjunto, como lo leímos en el capítulo 103 de Salmos. Él está a cargo de toda la creación. Pero también está la providencia específica, que también se llama como providencia especial. Se refiere al control de cada detalle del universo, incluyendo la historia misma. Incluyendo la historia misma. Hermano, no es la historia la que prueba la Biblia. Es la Biblia la que obra en la historia. Y Hechos capítulo 2 nos muestra parte de esa historia. Dice Hechos, este fue entregado, ¿quién? Jesús. Este fue entregado ¿por quién? ¿Quién lo entregó? ¿Los hombres? Escojan a Barrabás o a Jesús. ¿A quién escogieron? A Barrabás, ¿verdad? ¿Quién escogió a Barrabás? El pueblo. Pero Dios, el Padre, providencialmente obró en esa elección del pueblo y dice, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y a ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Dios ha estado a cargo de la historia desde Génesis capítulo 1. Dios providencialmente dejó que Adán y Eva pecaran y ahí mismo prometió la simiente, prometió el evangelio. Y a la luz de todo Génesis 3:15 hasta la cruz del Calvario, Dios fue mostrando de manera progresiva esa promesa entre la simiente de la serpiente, todos los que eran enemigos de Dios, y la simiente prometida de él. Ay, Caín mató a Abel. ¿Se fue la simiente? No, fue Set. Y de manera providencial en la historia se fue moviendo hasta este acontecimiento cuando lo clavaron en la cruz, decidido por un pueblo, pero que providencialmente ya Dios había predeterminado que usaría al pueblo para que lo clavaran en la cruz. Ese es el Dios que nosotros adoramos, hermanos. El Dios que está a cargo de toda la historia. Así que, hermanos, pueden ir a tomar sus alimentos providencialmente a las 7:30. Todos a sus salones, les manda a decir el rector. Oh, que yo a ustedes sí las puedo meter en disciplina, a ustedes 4 ayer. Bien, hermanos, seguimos con otro asunto, ya vimos la providencia. Ahora vamos a ver otro asunto que también a nosotros como creyentes nos demandan, nos preguntan. ¿A ustedes alguna vez le han hecho o ustedes mismos en algún momento se preguntaron esta pregunta que es tan famosa en el cristianismo? ¿Por qué un Dios tan bueno permite que pasen cosas malas?
Una vez un pastor conocido que ya partió a la presencia del Señor, se le acercó una señora de su congregación y le decía, después de haber leído el texto de Romanos, de Pablo escribiéndole a los romanos, ¿verdad? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y la señora se le acerca como con molestia y, ¿cómo es posible que Dios haya aborrecido a Esaú? Y este pastor, en amor, con misericordia, le dijo, yo lo que no entiendo es cómo es posible que Dios haya amado a Jacob. Porque todos merecíamos el infierno. Pero Él, en su divina providencia, quiso amar a Jacob, a ti y a mí. El problema del mal, que es un asunto que vamos a ver ahora, es algo que todos tienen algo que decir. Para empezar, el término teodicea, o problema del mal, puede ser algo confuso para algunos, pero realmente está relacionado con el ámbito de la teología o filosofía y se dedica a la reivindicación de la bondad de Dios y su justicia a pesar de la existencia del mal. Para muchas personas, un argumento para cuestionar la existencia de Dios es la existencia del mal. ¿Cómo es posible? Dios no existe porque es que existe el mal. El tipo de idea o pregunta que se plantea es algo como lo que le dije en la introducción. Si Dios existe, es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite que exista el mal? Y entiéndase como mal, tanto el mal físico como terremotos, enfermedades, dolores, la muerte, el mal moral, el pecado. En realidad la Biblia plantea una verdad que deja en poco dicho argumento, al permitirnos conocer un Dios que es soberano, que no solamente es justo, recto, perfecto y bueno, sino que también está por encima del mal y sus efectos. Hermanos, hermanas, el Dios de la Biblia no se amedrenta ante la maldad, sea que venga de seres humanos o espíritus malignos. Por el contrario, dicho mal sirve de instrumento en sus manos para llevar a cabo sus propósitos muchísimos más elevados. Parte de lo que vemos en la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad?, es cómo el pueblo de Israel, a pesar, por causa de toda su desobediencia, lo esclavizaron. ¿Asiria era bueno? No, Asiria era malo, y lo que hicieron era malo. Pero Dios usó la maldad de los asirios para disciplinar a su pueblo, para llevar a juicio a su pueblo. Babilonia era malo, pero Dios usó el mal de Babilonia para esclavizar a su pueblo una vez más, para disciplinar a su pueblo, para que cayera un justo juicio sobre su pueblo. Pero la maldad de Asiria y la maldad de Babilonia ellos iban a ser responsables delante de Dios. Es algo que parece una referencia circular. Los que manejan Excel pueden entender un poco más. Algo que empieza aquí, termina aquí mismo, pero al final del día eso es lo que la Biblia nos dice. Él usó la maldad de esos pueblos para llevar a cabo sus propósitos eternos y decretivos, pero esa maldad de esos pueblos van a responder delante de un Dios que es justo. Él no dejará pasar su maldad. No es algo como que, como Dios iba a usar mi maldad, entonces ya yo estoy justificado. Porque es que tú lo proveíste, tú eres providencial, tú dijiste desde antes de la fundación del mundo que yo iba a hacer esto malo, y tú ibas a usar esto malo que estoy haciendo para traer disciplina a mí o a otros, entonces yo no soy responsable. No, tú sí eres responsable porque la Biblia dice que tú eres responsable. Una vez más, ¿cómo se asocia la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Ni idea. Llevo en mis años de fe tratando de asociarlas y no he podido.
Y quizás ustedes tienen mucho más años que yo, entonces si pueden resolverla me cuentan. Pero lo que sí es claro es que la Biblia dice que Dios es soberano y que el hombre es responsable, cualquier cosa que haga. Entonces en las Escrituras no encontraremos respuesta a cada situación que percibamos como mala o negativa, pero sí nos otorga un panorama general que nos sirve de base para poder interpretar cómo este Dios soberano y sabio utiliza el mal para favorecer sus propósitos. Hermanos, y yo cuando pienso en esto y les digo esto, yo quiero que piensen en el acto mayor de maldad que ha habido en la humanidad. Para ustedes, ¿cuál es el acto mayor de maldad que ha habido en la humanidad? La crucifixión. ¿Saben por qué? Porque los restos que han matado y todo lo demás no eran buenos. No estoy diciendo que merecían la muerte. Estoy diciendo que no eran buenos como ni tú ni yo. Pero el único justo en la tierra, el único justo fue asesinado. De manera injusta, para que ahora tú y yo, que somos los verdaderamente injustos, nos presentemos delante de un Dios justo. Dios usó la mayor maldad de la historia de la humanidad a favor tuyo y mío. Ahí sí Dios no es malo. Y no solo eso, sino que ese evento lo usamos para llamar al mundo al arrepentimiento. O sea que todos tienen la misericordia de poder escuchar el Evangelio que costó la vida del único justo por personas injustas como tú y como yo y como todos los que se han salvado en toda la historia de la humanidad. Ese es el peor acto de asesinato de la humanidad. Pero a veces no meditamos en eso. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos lleva a ser egoístas. Solo pensamos en lo malo que nos pasa a nosotros. Pero cuando entendemos el Evangelio podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy mejor de lo que merezco. Estoy pasando hambre, tu providencia me tiene enfermo, tu providencia me tiene en la mala, si sabes de carro, eres en la llanta, como dice mucho. Otros dicen en los rines, eso es tan peor. Pero aún así, Señor, estoy mejor de lo que yo merezco. Porque yo merecía la muerte eterna y tú me has dado salvación. Cuando lo miramos desde la óptica del Evangelio, nuestro significado de benevolencia debe cambiar absolutamente. Pero a través de la maldad, Dios la usa para exhibir su gracia. ¿Qué dice Romanos capítulo 9? Romanos 9, versículo 17 nos dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Eso quita todo orgullo de Faraón. Faraón era el hombre más poderoso de la tierra, ¿no? Acuérdense, Egipto, el más poderoso de los poderosos, Faraón. Nadie me puede tumbar de esta posición. Ok, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. O sea que Dios usó la maldad de Faraón para que el nombre de Dios sea proclamado en toda la tierra, ¿verdad? Y para mostrar el poder que Dios tiene. Dios usa la maldad para mostrar su gracia y su justicia. Pero también Dios usa el mal para juzgar el mal en el presente y en el futuro. Juan capítulo 5, versículo 14. Dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces Dios usa el mal y esta enfermedad, ¿verdad? El que estaba en la camilla, para mostrar el mal presente, pero también para mostrar de que si no obedece, le sucederá algo peor.
después de haberlo sanado. Pero también Dios usa el mal para redimir a través de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Capítulo 3, del 3 al 18 nos dice: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande de razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, su providencia, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Señor usa el mal para redimir a través de los sufrimientos de Cristo. Nosotros como creyentes estamos llamados a sufrir y a padecer por su nombre, pero ese mal que nosotros padecemos es para que Cristo sea glorificado de acuerdo a nuestra vida en Cristo, para que aquellos que nos hacen mal puedan ver que a pesar del mal que ellos nos hacen, ellos pueden disfrutar de la bondad de ser salvados si se arrepienten de sus pecados a través de cómo nosotros testificamos de Cristo a pesar de la maldad de ellos. Muchos dicen que la vida de cristiano no es fácil. ¿Ustedes lo han dicho? Hermano, la vida del cristiano es deliciosa porque el Señor nos mandó a sufrir. Pero Él nos da el Espíritu que nos capacita y nos da el poder para poder sufrir en Cristo. Ay, ser cristiano no es fácil. Hermano, si tú andas diciendo eso todo el tiempo, yo creo que tú estás anhelando cosas del mundo. Ser del mundo no es fácil, hermanos. Llevar esas cargas que el mundo tiene. Mira, cuando el mundo también pasa hambre como tú y como yo, pero nosotros tenemos esperanza. Ellos tienen que salir a buscar cómo hago. ¿Será que robo, atraco a alguien? ¿Qué le hago a alguien para buscar? Porque es que no tengo trabajo, ¿qué hago? ¿Nosotros qué hacemos? Esperamos en Dios. Entonces, hermano, no vuelvas a decir que la vida del cristiano no es fácil. Es tan fácil que Dios te ha salvado y te da el Espíritu que te capacita para hacerte más como Cristo, y vas a gozar algún día de la eternidad porque Él lo ha provisto desde antes de la fundación del mundo. Nuestra vida es fácil. Él ha hecho todo, nosotros no hemos hecho nada. ¿Sabes qué hiciste tú y yo? Pusimos el pecado. Del resto, toda la gloria se la lleva a Dios. Así que, hermano, no vuelvas a decir que la vida del cristiano no es fácil. Ay, qué sufrido. Y sale uno con una cara como, hermano, yo veo cristianos así, yo cómo te voy a seguir a ti. Ese es el testimonio tuyo. Yo veo a Pablo escribiendo cartas a las iglesias. Hermano, esos sí eran cárceles, calabozos, atado en cadenas, pero contento porque el evangelio se está expandiendo. Pero aquí uno pasa un día de hambre. Ay, la vida del cristiano no es fácil. De verdad, hermano, debemos revisar nuestra fe constantemente. Porque yo cuando veo a Pablo no lo veo quejándose. Sé vivir en abundancia. Ay, Pablo, yo también. Sé vivir en escasez. Por todo he sido aprendido. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es para montar un gimnasio, eso no es para ir a formar una empresa. Eso es para aprender a vivir en la escasez y aprender a vivir en la abundancia. Que eso sí no es fácil. Así que, hermano, la vida del cristiano es bella. Porque tenemos un inicio certero y tenemos un final certero con Cristo. Yo no quiero saber más nada.
por mucha hambre que pase de este lado de la eternidad. Pero también Dios usa el mal para expandir el evangelio, ¿verdad? Por medio del sufrimiento del pueblo de Cristo. Filipenses capítulo 1, Pablo escribiendo, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice el apóstol Pablo: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Pablo no quería saber más nada si no era de Cristo. De tal manera que mis prisiones, él no está hablando de prisiones que están encerrados en un cuarto, él está en calabozos, atado en cadenas. Y ojo, porque sus prisiones son por la causa de Cristo. No fue que Pablo asesinó a alguien y lo metieron preso. Sus prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo estaba feliz porque preso le predicaba a todos los que estaban cuidándole, a toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Claro, porque él le predica a los de la guardia y la guardia va a su casa y le predica a su familia. El evangelio se estaba expandiendo y Pablo estaba preso. Así que, hermano, el evangelio nunca está preso. Así nos metan preso. Si a ti te meten preso alguna vez, no lo deseo, predica allá en la cárcel, después que te hayas arrepentido. Porque no te metieron preso para que fueras y predicaras. Bueno, todavía no. Si es por causa de Cristo, ve y predica. Porque el Señor providencialmente te quiere preso, para que los presos escuchen el evangelio. Pero también Dios usa el mal para impresionar así a los incrédulos. Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5 dice: en esa misma ocasión habían allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O piensen que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Dios usa ese mal para impresionar a los incrédulos. No se crean que ustedes son mejores que aquellos que les cayó la torre. Hermano, hago un paréntesis aquí. No te creas que tú eres mejor que el impío. ¿Sabes por qué tú eres mejor? Porque tu vida está escondida en Cristo. Pero si quitáramos eso de tu vida, tú eras igual o peor que ese impío. Así que cuando tú llegas a predicar el evangelio, lo primero que le tienes que decir para que rompas bien el hielo, tú le tienes que decir: ¿sabes una cosa, amigo? Yo no soy mejor que tú. Yo soy un perverso pecador que merezco la ira del Señor. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Toma el evangelio. Pero si tú vas a llegar, yo sé lo que tú no sabes. Yo sé lo que tú necesitas. Para eso es un doctor. Lo que él necesita es lo mismo que tú necesitas para santificar ese orgullo que tienes. Y para que te arrepientas de ese pecado. Por eso es que toda la gloria se la lleva el Señor y eso nos quita la jactancia. Quita nuestra jactancia. ¿Tú crees, hermano? Mi corazón carnal se quiere sentir mejor que ustedes porque yo estoy aquí y ustedes están allá sentados. Pero siempre vivo pensando en que la misma sangre que me salvó es la misma sangre que los salvó a ustedes. Y eso es suficiente para saber que no hay jactancia. ¿Dónde está pues tu jactancia? Si yo lo he hecho todo. Así que cuidémonos del orgullo porque el orgullo está así siempre. Así. El orgullo se muestra así. ¿Sabes algo? Yo sé más que tú. A veces no lo decimos, pero cuando informamos o cuando hablamos, estamos diciéndolo porque te sientes y todo el mundo te ve superior. Yo me veo superior a ustedes aquí, evidentemente, pero es porque estoy en una plataforma. Pero no es porque mi corazón quiera envanecerse. Seguramente aquí hay pastores, aquí hay maestros.
Seguramente en la iglesia donde tú estás, hermano, puedes encontrar hermanos que saben más que tú. ¿Sabes por qué es bueno? Porque eso edifica la iglesia. No, que el pastor es el que más tiene que saber de la iglesia. ¿Quién dijo eso? ¿Qué mundano te dijo eso? ¿Acaso los dones los da el mundo? Los dones los da el Señor. Y el Señor puede dotar hermanos, hombres en mi iglesia que pueden saber y pueden predicar incluso mejor que yo. Pero como yo se los digo, pero esto es lo que hay. Porque fue lo que el Señor puso aquí. ¿Sí me entiendes? Providencialmente. Para tu mala cara, esto es lo que hay. Providencialmente. Entonces hay que bajarle un poco el orgullo. Porque así tú sepas más, te tienes que someter a la iglesia. Y por lo tanto te tienes que someter al pastor. Si esa persona, por mucho que sepa, no se somete a sus autoridades, evidentemente no está para esa autoridad. Nunca el que no se somete está para ser autoridad. Providencialmente pasan esas cosas en las iglesias. No sé si pasa solo en la nuestra. Porque esa es la peor iglesia que hay en la ciudad. Entonces ya no se va a llamar iglesia bíblica de la ciudad, sino la peor iglesia de la ciudad. ¿Y saben por qué pasa todo eso, hermanos? Porque somos pecadores. Pero Dios también usa el mal para disciplinar a los suyos, a los creyentes. Hechos capítulo 12. Versículo 3, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, Pedro era imposible que se escapara. Estaba con cadena, con calabozo y con 2 guardias. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte la sandalia, le dijo el ángel. Así lo hizo. Y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Pedro creía que estaba soñando. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y dice, cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. A reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. ¿Ustedes pueden creer esto? ¿Por qué estaban orando esta gente? Para que soltaran a Pedro. Abren, ven a Pedro y le tiran la puerta y van y siguen. ¿Sabes que están orando sin fe? Están pidiendo que libere a Pedro. Te libera a Pedro y le tiras la puerta a la cara a Pedro. Porque muchas veces cuando oramos sin creer que Dios puede hacerlo. Y esta era una causa. Y Dios disciplina de tal manera para que vean de que yo sí puedo hacerlo porque yo soy el Señor, de Pedro y de ustedes. Y yo lo liberté. Y ahí se los puse, para que ustedes puedan depender, para que puedan depender de mí. Hermanos, los creyentes pueden estar seguros de que Dios es justo y santo y cuando permite el mal, no deberíamos dudar de su bondad, por muy natural que sea nuestro juicio humano. La Biblia nos muestra un panorama de cómo interpretar saludablemente el concepto del mal. Sin embargo, nos apunta a una gloria futura en donde todo lo corrupto, todo lo pecaminoso será eliminado por completo y la creación disfrutará de la total libertad del mal en una consumada y perfecta glorificación.
Hermano, tú hoy puedes estar padeciendo por causa del pecado, pero ¿sabes una cosa? El pecado no se puede enseñorear de ti porque ya Dios te libertó del pecado. Sin embargo, la presencia del pecado sigue estando en este mundo. Esas mentiras de Satanás siguen estando en este mundo y por eso sigues pecando. Pero tienes lo mejor, tienes a Cristo y tú puedes ir a Cristo todos los días de tu vida a que te reivindique la relación con Dios. Pero habrá un día en que ya ni siquiera la presencia del pecado estará entre nosotros. Y será el día en que estaremos eternamente con nuestro bendito Salvador Jesucristo. Ese día no habrá más llanto, no habrá más lloro, no habrá más crujir, no habrá dolores, no habrá enfermedades, no habrá nada de eso. Estaremos en un cuerpo perfecto delante del único cuerpo que fue crucificado. ¿Tú te imaginas esto? Tú vas a estar presente si eres de Cristo con un cuerpo nuevo, perfecto, delante del Cristo, el Dios encarnado, con un cuerpo en donde están las marcas de la cruz, para que recuerdes lo que tú costaste. Eso es bello. Debemos vivir con esa esperanza de que ni siquiera tu cuerpo será marcado, sino el de Cristo fue marcado. Y está allá en los cielos, sentado en el trono, con ese cuerpo marcado, porque con ese cuerpo resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre con ese cuerpo. Nuestro cuerpo no será marcado. Nuestro cuerpo fue marcado y sellado con la sangre de Cristo. Qué bello. Y al final, hermanos, el último tema para finalizar, ya se va la hermana, es la glorificación de Dios. Eso es providencial. Eso es providencial. De verdad, Dios está a cargo de esos detalles. Ella se va porque se va. Ahora ustedes no se sientan superiores porque ella se fue y yo esperé. No sabemos qué pasó. La hermana se va. El bus pasa a las 8:20. Una situación familiar. Pero lo que fue providencial. Esa es la providencia que tenemos que ser. A ver, hermano, debemos ser sensibles a que todo lo que pasa es porque Dios ya ha obrado desde antes de la eternidad. Pero a veces creemos que nosotros somos Dios. Yo lo hice. Yo lo logré. Yo conseguí ese trabajo. A mí me ascendieron. Si era por ti. La glorificación de Dios, hermanos, un tema dominante en la Escritura es la gloria de Dios. Esta palabra aparece más de 400 veces en toda la Escritura. Y títulos como el Señor de Gloria, la majestuosa gloria, el Rey de Gloria y el glorioso Espíritu de Dios que encontramos en la Escritura respaldan esta noción. Primera los Corintios capítulo 2 versículo 8 habla del Señor de gloria. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 17 habla de la majestuosa gloria. Salmos capítulo 24 versículos del 7 al 10 habla del Rey de gloria. Voy muy rápido. Eso es providencial. Eso es providencialmente que estoy contra el tiempo. Primera los Corintios 2:8, Segunda de Pedro 1:17, Salmo 24 del 7 al 10 y Primera de Pedro 4:14, hermano. Yo estoy suave. Ustedes están como lentos para escribir. Primera de Pedro 4:14 habla del glorioso Espíritu de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, hermano, desde la creación del primer átomo, como la salvación eterna de los hombres, la Escritura proclama que ha sido para que su gloria sea manifestada. Hermano, Dios hizo y hace y seguirá haciendo todo, absolutamente todo lo que hace, absolutamente todo es para su gloria. Y eso nos ofende, nos humilla, pero aún esa ofensa y esa humillación que tú sientes por eso es para su gloria. Porque Dios es digno de toda gloria, nosotros no.
Cada domingo cuando tú vayas a la iglesia, medita en que tú vas a ir a glorificar a Dios. Tú eres digno de toda gloria y por eso yo canto para tu gloria, por eso leemos la palabra para tu gloria, por eso predicamos la palabra para tu gloria, por eso ofrendamos para tu gloria, por eso nos saludamos unos a otros para tu gloria, por eso tenemos comunión para tu gloria, por eso tomamos la cena para tu gloria, porque tú eres el único digno de toda gloria. Y cuando te vas de la iglesia, desde el domingo al mediodía hasta el sábado a las 12 de la noche, vives para su gloria. ¿Te ofende? Porque ya eres de Cristo. Y si te ofende, que te ofenda. ¿Cuántas veces tú nos has ofendido a Dios? La pregunta es, ¿cómo los seres humanos glorifican a Dios? Bueno, ya lo dije de muchas maneras ahora. Pero también viven con propósito, dice 1 Corintios, un texto muy conocido que todo el mundo toca, pero que al final cuando vivimos el día a día no lo practicamos. Entonces, ya sea que coman, que beban, y por si acaso se le quedó a Pablo algo, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermano, medita si todo lo que tú hoy hiciste fue para la gloria de Dios. Medita. Te levantaste temprano para la gloria de Dios. Señor, gracias porque tú me levantaste. No, Señor, gracias porque como yo voy al gimnasio, ando bien fornido, mi salud me levantó. Te bañaste y no te dio alergia al agua porque Dios no quiso, para la gloria de Dios. Comiste porque Dios te proveyó lo que tú necesitabas. Y si no comiste, te proveyó también. Te fuiste al trabajo y llegaste porque Dios hizo que tú llegaras. Trabajaste y te desempeñaste. Hoy tu jefe te calificó y te dijo, wow, el trabajador del mes eres tú. Y estás aquí solamente es para la gloria de Dios. Todo es todo, hermanos. Todo es todo. A veces, Señor, gracias por estos alimentos. ¿A quién le gusta comer? No, ahora nadie come. Pero ¿sabes a veces que no meditamos? De que Dios no solo nos da los alimentos, sino que Él te ha creado de tal forma con unas cosas que se llaman y que papila gustativa para que tú sepas lo ácido, lo salado, lo dulce. O sea, que tú puedas disfrutar eso para su gloria. Porque las papilas no las creaste tú, las creó Él para que disfrutes eso para su gloria. Así que, Señor, gracias por los alimentos y por hacérmela disfrutar. ¿Tú te imaginas cuando cuando da gripa, pues para no meterme con el COVID, cuando da gripa y todo lo demás, a veces que se tapa la nariz y todo lo demás, que no siente los alimentos? ¿Tú sabes lo feo que es comer sin tú saber a qué sabe? ¿Y qué tan desagradecidos somos cuando normalmente, porque en tu vida normal tú hoy comiste, si no tienes gripa, y pudiste degustar? Señor, gracias por esos alimentos, pero te tocaba dármelos. A Dios no le toca nada, hermanos. Así que de verdad, mañana cuando vayas a comer, no te acuerdes de mí, acuérdate de Dios. Y que lo hagas para su gloria. Señor, gracias de verdad. Que esas gracias salgan de tus entrañas. Y no simplemente toca, gracias, Señor. Amén. Vamos para adentro. Pero también confesión de pecado. Josué, capítulo 7. ¿Cómo así que confesión de pecado para su gloria? Josué, capítulo 7 dice, y Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos? Perdón, capítulo 7, versículo 19, me equivoqué yo. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. ¿Y cómo? Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Obviamente si hay algo oculto, era un pecado, pero también vive de forma pura. Primero los Corintios capítulo 16. Todavía me quedan 5 minutos, hermano, así que no se desesperen. Aunque si no, yo pido las llaves aquí y yo cierro, si ustedes se quieren quedar. Primero los Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20 dice, huyan de la fornicación.
Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios ¿con qué? Dios está a cargo de todo y todo debe darle gloria a Él. Toda la creación le da gloria a Él. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos ¿qué? Cuentan la gloria de Dios. Aún tu cuerpo, hermano, hermana, debe darle gloria a Dios. Y debes preguntarte si tu cuerpo le está dando gloria a Dios. Este es en el contexto de la fornicación, no lo voy a descontextualizar, pero aún podemos mirarlo en otros contextos. Romanos capítulo 12 nos enseña en otros contextos también, de que nuestros cuerpos se presenten vivos delante de Dios. Un cuerpo en donde habita el Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo, le está dando gloria a Dios. Sufrir por amor de Cristo, eso le da gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 al 16. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Si ven que cuando yo dije ahorita de la cárcel, no era cárcel por cualquier cosa, era por Cristo. Porque te está diciendo Pedro que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Hermano, no hay que ser chismoso. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Así que hermanos, que nuestro padecimiento, que nuestro sufrimiento glorifique a Dios. ¿Sabes sufrir? Ve a la Escritura. Sufrir no es tener una cara de amargado, ni de tristeza. Sufrir cristiano es que a pesar del sufrimiento, tú estás satisfecho en que esa providencia de Dios te tiene allí para hacerte más como Cristo y tú glorificas a Cristo a pesar de tu sufrimiento. ¿Es fácil? Sí. Y yo me aferro al sí, porque Dios me capacita a través de su Santo Espíritu para poder hacerlo. ¿Sabes por qué se hace difícil? Porque nuestro pecado no lo ejercita. Entonces por eso es que tú dices, pues es difícil. Claro, porque vivimos más en la carne que en el Espíritu. Pero también Dios es glorificado cuando servimos al pueblo de Dios. Y Dios es glorificado cuando difundimos el Evangelio de Dios. Amados, esta es la doctrina de Dios. Esta es la teología propia. Estos nueve elementos que dimos tienen que ver con dicha doctrina y ahora está en su responsabilidad seguir estudiando esta doctrina. Porque yo me quedé cortísimo. Nos podemos tirar casi un año estudiando esto, pero providencialmente solo fueron 3 semanas. ¿Verdad? Así que ahora que viene su responsabilidad de seguir estudiando. Porque Dios soberanamente y providencialmente ha provisto a través del Salmo 119, el Instituto Bíblico, para que ustedes tuvieran 3 semanas aprendiendo de Él. Pero también ha dado su responsabilidad para que sigan leyendo acerca de esto. Hermanos, solamente darle las gracias por soportarme y también que puedan hacer las evaluaciones por haber terminado este ciclo de teología propia. Antes de que se vayan, porque ya veo que quieren salir corriendo, yo sé que providencialmente hay que orar. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro bendito Salvador. Gracias, Señor, por todas estas clases que tú providencialmente has deseado que se den y sabemos que tú lo deseabas, Señor, porque hoy terminan las 3 clases. Señor, ha sido tu voluntad. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, que lo que hayamos aprendido, Señor, no se quede en nuestras mentes,
sino que baje a nuestro corazón, Señor, para dar gloria a tu santo nombre. Tal vez, Señor, esta doctrina no la vamos a poder conocer de una manera absoluta, pero lo que tu palabra dice es suficiente para conocerla verdaderamente, Señor. No tenemos excusa, Señor. Así que te ruego que a través de tu Santo Espíritu tú nos ayudes a querer conocerte aún más, Señor, para poner por obra, bendito Dios, y que nuestras vidas sean un reflejo vivo del Evangelio de nuestro bendito Salvador. Gracias, Señor, y ahora que tengamos que salir, Señor, llévanos con bien y acudimos a tu divina providencia, Señor, para que nos lleves con bien a nuestros hogares y que cuides de nuestra familia como hasta ahora lo has hecho, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga.